experiencia, ¿por qué razones consideras que debe ser elegido jefe del gremio? Bueno, pues primero les quiero agradecer a todas y a todos ustedes por esta oportunidad de estar acá hablándoles. Yo sé que se presentaron bastante personas y para mí ya es un honor estar dentro de la lista corta. Yo soy consciente que soy una persona joven, sin embargo creo que eso también es un plus en mi caso porque a pesar de mi corta edad he ocupado cargos que muestran mi madurez y mi experiencia y las responsabilidades que soy capaz de asumir. Creo que mi formación académica y profesional me han preparado para este cargo desde muchas perspectivas. En primer lugar, desde una perspectiva personal, porque he tenido un contacto, sobre todo en mi último empleo en el consultorio jurídico del Rosario, frente a lo que son las víctimas del conflicto. Yo fui una de las personas que impulsó la creación de grupos orientados a proteger a personas en condiciones de desigualdad ante la administración de justicia, como es población LGTBI, víctimas del conflicto. Creamos, de hecho, incluso un grupo para proteger los derechos de las diferentes etnias y empecé a tener un contacto distinto frente al ejercicio del derecho, precisamente por ese contacto más personal con quienes estábamos relacionándonos. Eso desde el punto de vista personal creo que es fundamental porque claramente uno genera digamos como un conocimiento de la realidad colombiana distinta. Desde el punto de vista profesional, pues yo he estado tanto en sector privado como en sector público. Yo litigué, lo que también me permite tener un conocimiento sobre la estructuración de un proceso, cómo demostrarlo. Claramente también pues estuve como servidora pública en la Fiscalía y ahí tuve además muchas responsabilidades asociadas no solo a dirigir investigaciones, entre otras unas investigaciones bastante complejas porque yo estaba en vicefiscalía como asesora del despacho, sino que incluso tuve que involucrarme en otro tipo de temas como puede ser el comité de carrera, el comité de capacitación. Participé en proyectos muy importantes como el estudio de cómo judicializar casos de crímenes contra sindicalistas, con lo que además me empecé a entrar en todo lo que es el análisis de contexto. E incluso y en el último tiempo que me he dedicado más que todo a los temas de lucha contra la corrupción, prevención y sanción, también he tenido una visión distinta a lo que es el análisis de contexto porque lo estoy abordando desde el enfoque de riesgos, precisamente porque he trabajado bastante en la implementación de sistemas de gestión de riesgos para prevenir y luchar contra la criminalidad. Entonces creo que en general mi formación académica pues muestra uno que soy buena investigando. Yo en este momento estoy terminando mi doctorado, ya tengo una maestría, tengo unas especializaciones, tengo una visión un poco amplia del derecho precisamente porque no me he querido como centrar solamente en el derecho penal, sino que siempre he tenido un interés por otras áreas que normalmente están involucradas con el derecho penal. Y por supuesto pues también tengo amplia experiencia liderando equipos. Digamos que en vicefiscalía pues yo tenía que manejar a todo el grupo de vicefiscalía. Incluso pues obviamente por la naturaleza del cargo uno tiene contacto con fiscales, con otras dependencias, aunque no sea una relación jerárquica directa como tal. Y en el consultorio jurídico pues tenía un equipo de 28 personas y más que las 28 personas pues tenía a mi cargo 500 estudiantes. Que si bien no es que yo fungiera como jefe de los estudiantes, por supuesto, sí supone una relación permanente donde uno tiene que conocer los intereses, lo que les preocupa, estar atendiendo muchos temas a la vez. Entonces, pues me considero una persona que soy organizada, me considero un líder y creo que, pues además también esto sería un honor para mí. Incluso también creo que sería un aprendizaje para mí desde el punto de vista personal, además pues del honor de hacer parte de un proceso que para mí es trascendental en Colombia. Bueno, nos gustaría saber qué estrategias utilizarías para manejar un equipo de más de 100 personas con perfiles multidisciplinarios. Bueno, realmente, si bien yo tengo obviamente experiencia manejando equipos, creo que pues de ese tamaño no los he manejado. Sin embargo, creo que tengo las competencias para hacerlo. ¿En qué sentido? Y digamos que creo que es lo que uno debería hacer. El problema que se da normalmente manejando equipos es porque no solemos identificar el rol de lo que es el jefe y lo que es el líder. Creo que una parte fundamental es ser líder. ¿Cómo creo que puedo ser un líder? La primera es el ejemplo. Creo que la pasión es totalmente contagiosa. Soy una persona totalmente dedicada y apasionada por lo que hago. Y cuando es uno mismo el que se pone la camiseta y está todos los días trabajando, esforzándose, creo que eso ya empieza a impulsar a los demás. Lo segundo, creo que es vital conocer con quién está trabajando uno.
uno de los temas que quise hacer en consultorio fue precisamente tratar que los estudiantes tuvieran un conocimiento más multidisciplinario y que no nos centráramos en la solución de los casos solo desde el derecho, que era lo que estaba ocurriendo. Por eso empezamos a trabajar temas, por ejemplo, hicimos una alianza con la Fundación Sergio Urrego, donde empezamos a ver los temas de discriminación con menores en general, no solo población LGTBI. Y esto supone un conocimiento también de lo que son las condiciones de los menores, un tema de psicológico, un tema de trabajo social. Entonces creo que otro aspecto fundamental es conocer con quiénes está trabajando uno, saber además con humildad que uno no sabe todo, digamos, yo soy abogada, entonces también ver cuáles son las fortalezas o las debilidades de cada uno y de esa manera empezar a estructurar un equipo en donde todos aportemos. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con relaciones personales, que sea un escenario de puertas abiertas, donde la gente pueda opinar. Todo esto es lo que aleja la figura del jefe y es más un líder, precisamente porque, sobre todo en este cargo, que tiene un objeto, digamos, de hacer un estudio distinto de los casos, donde además claramente vamos a innovar, porque si bien la JEP tiene una estructura, claramente estamos igual creando nuevas metodologías y la idea es ir un poco más allá. Perdóname, No, es que estaba haciendo no te preocupes. Y ya, por supuesto, creo que la clave también va a estar en la planeación, tener claros cuáles son los objetivos, qué es lo que estamos buscando y empezar a distribuir a las personas de acuerdo a lo que son sus competencias, lo que pueden aportar para que sea de la forma más organizada posible, especialmente por la magnitud de lo que manejaríamos. Bueno, ¿cómo organizaría la información en las investigaciones al interior del GRAI para llegar a los máximos responsables? Bueno, precisamente ahí es donde es clave todo el tema de análisis de contexto y es donde tenemos que cambiar todo el enfoque de investigación tradicional que se suele emplear en los procesos. El análisis caso a caso está totalmente reevaluado y ya mostrado que normalmente nos permite identificar al autor material inmediato y ahí queda. Aquí nosotros tenemos un reto mucho más grande y es que tenemos que responderle a muchas personas, tenemos que ganarnos la confianza de la gente, porque obviamente por todo el contexto actual pues es algo que está dificultando incluso que la JEP a veces pudiera llegar a operar realmente, porque está todo el mundo encima y con muchos cuestionamientos. Entonces creo que a menos que no se den resultados en el corto plazo y que además muestren eso de llegar a los máximos responsables, pues no se hace nada. La gente no está esperando que se encierren 2 personas o que haya sanciones, porque pues estamos hablando igual de justicia restaurativa para 2 o 3 personas, sino lo que quieren es que realmente entendamos qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, quiénes fueron las personas que estuvieron involucradas y entre otras porque una de las garantías de los acuerdos de paz es la no repetición. Si no entendemos lo que ocurrió va a ser imposible evitar que vuelva a ocurrir. ¿Y esto cómo lo haría? Pues por supuesto esto tiene que ver con el análisis de contexto, con estudiar realmente por qué se dan los fenómenos criminales, en qué sectores, entender que hay un enfoque diferencial en el conflicto y que no todo el mundo ha sufrido el conflicto en las mismas circunstancias que los demás, y empezar a tratar de identificar todo eso que está ahí atrás, no como un estudio histórico, sino incluso con una visión un poco más prospectiva, porque para que no haya repetición y logremos una reconciliación, todo lo que vayamos identificando tiene que permitir realmente la reintegración a la sociedad, que realmente aquí podamos seguir funcionando como una sociedad todos dentro del mismo espacio. Entonces creo que aquí tendríamos que acudir a todos los ejemplos que tenemos de los tribunales internacionales que tienen un avance mucho más amplio que el que nosotros tenemos frente a las metodologías que han empleado. Por supuesto, aquí vamos a entrar con muchas teorías, como es el tema que ya hemos avanzado en Colombia con la sentencia CU 1184 del rol de garante, cuando yo pongo en marcha un tipo de actuación criminal, todo lo que es la identificación de responsables en estructuras de poder, como puede ser este grupo, y obviamente pues también lo que nos va a permitir atribuir responsabilidades a quienes no por acción sino por omisión han generado también todas las conductas. Entonces creo que va a ser un análisis más grupal precisamente, no caso a caso, sino empezar a identificar esos parámetros regionales, políticos, económicos, frente a las víctimas, frente a los criminales, frente a la naturaleza de las conductas y del conflicto en sí mismo, para poder desentrañar exactamente qué nos hizo llegar a ese punto
y de esa manera es de la única que vamos a poder identificar a toda la estructura completa que puede tener alguna responsabilidad, sea vía acción o omisión, dentro de los hechos que estamos investigando. Pero ¿usted cree que los sistemas de información actuales de diferentes entidades del Estado permiten hacer este tipo de análisis? O sea, diferentes bases de datos de diferentes entidades. Sí, yo creo que lo que pasa es que sí va a ser un reto porque las entidades no están acostumbradas a manejarlo de esa forma. Digamos que cada una de las entidades va a presentar sus informes de lo que tienen, de lo que han avanzado. Sin embargo, sí debemos decir que la Fiscalía sobre todo ha hecho un esfuerzo muy importante desde el año 2012 que creó la Unidad de Análisis y Contextos, y de hecho incluso desde antes, porque la Fiscalía sí le ha estado apuntando a tratar de desentrañar lo que hay detrás de, y ya hay una evolución en ese sentido. Obviamente falta mucho, a veces es por temas tecnológicos básicos. Por ejemplo, en mi experiencia en la Fiscalía, solamente para darles un ejemplo, tenía una persona que presentaba denuncias como derechos de petición permanentemente, y alguna vez me dio por indagar qué más había, y es un tema básico de información. Pues básicamente las denuncias de él habían ingresado por lo menos unas 20 veces tratándose de los mismos hechos. Entonces sí vamos a tener un reto, pero creo que ese es el insumo principal. El trabajo a hacer es nuestro, si yo llegara a quedar acá, por supuesto. Es porque, claro, esto es la primera base de la información, pero esa no puede ser el único insumo con el que nosotros contemos. Vamos a tener que hacer un estudio de campo, vamos a tener que tener presencia en todo el territorio, la gente no puede quedarse en Bogotá. Va a tocar hablar con víctimas, va a tocar hablar con victimarios, va a tocar empezar a unir otra cantidad y variedad de insumos, y va a tener más que ver es cómo organizar esta información, determinar cuáles van a ser los parámetros que vamos a identificar para priorizar, para analizar esos contextos. Por ejemplo, en el caso que les contaba que participé en la investigación de lo de crímenes a sindicalistas, cuando empezamos a analizar las sentencias, ese era el insumo inicial. Pero cuando empezamos a analizar nos dimos cuenta que básicamente era, si es sindicalista, entonces va por ahí. Entonces normalmente, y uno tiende a tratar de ubicar es por el perfil de la víctima, y es un error. Hay muchos más componentes donde toca empezar a andar. Entonces ahí ese fue nuestro insumo inicial, las sentencias, pero también nos sentamos a hablar con los sindicalistas, empezamos a hablar con la Unidad de Derechos Humanos. Incluso yo también participé en un protocolo de investigación y sanción de los delitos de trata de personas, y en ese sentido también quisimos acercarnos a las comunidades, hablar con víctimas de trata. Entonces, soy consciente que ese es uno de los mayores retos, y es los sistemas de información actual y las técnicas de investigación actual no facilitan simplemente trasladar y ahí vamos a tener todo, sino que el primer paso va a ser, con ese insumo inicial y otra variedad de insumos, empezar a desentrañar y a obtener la información. Por supuesto, sin desaprovechar la experiencia que sí se ha avanzado por muchas entidades. Nos quedan 2 minutos para la última pregunta. Usted ha hablado de varios enfoques. ¿Cómo tendría en cuenta en el GRAI el enfoque de género y el enfoque étnico? Bueno, creo que tenemos que ser conscientes que el conflicto no ha afectado a la sociedad en las mismas condiciones. De hecho, muchos de los temas que han también de alguna manera acrecentado el conflicto tiene que ver esto con digamos, territorios, con culturas, con costumbres, con personas que están en una condición de vulnerabilidad mayor frente a determinados comportamientos y la forma de afrontar la guerra. Eso es parte de lo que necesariamente va a tener que tocar el tema del análisis de contexto y el análisis del conflicto y de los casos. Entonces, realmente, pues bueno, por un lado creo que también es un plus el hecho que yo soy mujer. Sé que no necesariamente implica que conozco el tema, pero claramente sí tengo una empatía distinta y tengo la experiencia que tuve en el consultorio jurídico tratando con víctimas de conflicto. Incluso hicimos un festival internacional de cine de FICBIC que se está organizando y un día lo hicimos en la Universidad del Rosario. Y en ese escenario tuve la oportunidad de compartir y empieza uno a ver como una dimensión distinta del conflicto que va mucho más allá de la teoría. Creo que eso va a ser clave en este caso, hablar con las víctimas, empezar a ver efectivamente cómo la afectación fue distinta dependiendo del grupo étnico, dependiendo del género, y además es algo que se tiene que comprobar, no puede ser algo que demos por sentado por el simple hecho de lo que decía ahorita, soy mujer entonces soy víctima por esta razón, sino realmente empezar a desentrañar qué factores asociados al género y a la etnia tuvieron que ver con el conflicto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.